Me llamo Josefa Ramírez de la Cruz. Tengo 85 años, y aunque mi cuerpo está cansado y mis manos tiemblan al sostener esta pluma, hoy he decidido contar mi historia. No lo hago por compasión ni por fama, sino porque hay heridas que no cierran si no se les da voz. Viví en Guanajuato, en una casa de adobe con tejas rojas, rodeada de hijos, gallinas y santos colgados en cada pared. Fui esposa durante apenas 5 años, viuda, más de 60. Pero hay algo que ni la muerte de mi marido pudo arrancarme. El vacío que dejó mi hijo Manuel cuando desapareció aquella maldita tarde de romería. Manuel tenía apenas 7 años cuando lo perdí. Era un niño alegre, de sonrisa torcida y manos inquietas. El menor de mis 3 hijos. Tenía fiebre constante, y los médicos decían que era el pulmón. Otros decían que era el alma, pero yo sabía que era algo más. En mi desesperación, hice una promesa al Señor del Santo Entierro. Si me devolvía la salud de mi hijo, yo lo llevaría caminando hasta San Juan de los Lagos como agradecimiento. Y así fue. Manuel mejoró. Milagrosamente. Nadie lo entendía. Yo sí. Fue Dios. Entonces empecé a planear la travesía, con apenas unas monedas, fe y el corazón en los pies. La madrugada en que salimos, el cielo tenía estrellas que parecían vigilar. Llevábamos pan duro, tortillas envueltas en servilletas bordadas y un solo cambio de ropa. Mis otros 2 hijos quedaron con mi hermana, y yo, tomada de la mano de Manuel, emprendí aquel camino polvoriento junto a cientos de fieles que cantaban, lloraban y se arrastraban de rodillas. Cada paso era una mezcla de dolor y esperanza. Recuerdo las ampollas en mis pies, el sudor mezclado con lágrimas, pero también las risas de Manuel cuando le contaba que, al llegar, le compraría una vela azul, su color favorito. Llegamos a San Juan tras 5 días de camino. La ciudad estaba repleta, con altares en cada esquina, olores de incienso y maíz tostado. La gente se empujaba, gritaba oraciones. Otros solo vendían su fe envuelta en recuerdos de yeso. Entramos a la iglesia como pudimos. Yo lo cargué en brazos para que pudiera ver la imagen de la Virgen. Le dije: «Dale las gracias, mi amor. Ya estamos aquí». Fue el último momento que recuerdo tenerlo cerca. En cuestión de segundos, mientras yo encendía la vela, Manuel desapareció, como si el suelo lo hubiera tragado. El caos que siguió fue de pesadilla. Grité su nombre hasta desgarrarme la garganta. Le pregunté a todos, desde vendedores ambulantes hasta sacerdotes. Nadie lo había visto. Algunos me miraban con lástima, otros con fastidio. Seguramente se fue con otro grupo, decían. Pero yo lo conocía. Manuel no se alejaba de mi lado. La policía local apenas me escuchó. «Espere 24 horas, señora». ¿24 horas? Como si un niño de 7 años pudiera flotar por ahí sin peligro. Esa noche dormí en el atrio de la iglesia, abrazando su chamarra azul. Durante semanas, recorrí cada calle de San Juan, cada camino de regreso. Pegué carteles con su foto, hablé con curas, con taxistas, con cualquier alma que pudiera haberlo visto. Regresé a Guanajuato con el corazón hecho cenizas y sin respuestas. Mi hermana me recibió con los ojos rojos, mis otros hijos se me aferraron a la falda. Pero algo dentro de mí se rompió para siempre. Desde ese día, dejé de dormir con la puerta cerrada. Por si volvía. Por si algún día tocaba la madera con esos nudillos pequeños que yo aún sentía en mi mano. Pasaron años. 25. Y nunca dejé de buscarlo. Vendí mis gallinas, empeñé mis anillos y mandé cartas a todo México. Salí en radios comunitarias, puse anuncios en los periódicos. Me uní a grupos de madres que, como yo, cargaban fotos de hijos desaparecidos en medallones junto al pecho. Algunas me decían que ya lo superara
que Manuel probablemente había muerto. Pero yo tenía sueños. En ellos, él me hablaba. Crecía. Me decía: «Mamá, estoy cerca». Era suficiente para seguir adelante. En 1991, un domingo cualquiera, mi vecina Margarita entró corriendo a mi casa con un periódico en mano. «Doña Josefa, mire esto», me dijo. Y ahí estaba. La foto de un joven político del DF, Carlos Mendonza, candidato a diputado. Rostro serio, mirada altiva. Lo vi y el mundo se detuvo. Era como ver a mi difunto marido, pero con los ojos de mi niño. Sentí un calor subir por mi espalda. El mismo lunar en el cuello, la misma forma de alzar la ceja cuando sonreía. No podía ser coincidencia. Durante semanas investigué todo lo que pude. El joven Carlos había sido adoptado por una familia influyente del norte. No se sabía mucho de su pasado. Empecé a escribirle cartas, pero todas fueron ignoradas. Una tarde tomé el tren y fui directamente a su oficina en la capital. Me dijeron que no podía verlo sin cita, así que me senté frente al edificio durante días, con una foto de Manuel en la mano. Finalmente, una secretaria me vio llorar y me dejó entrar. 5 minutos, dijo. Entré con el corazón en la garganta. Él me recibió con cortesía, pero también con frialdad. Le mostré la foto, le conté la historia. Lo vi palidecer. Su mano tembló levemente al tocar la imagen. «Eso no es posible», murmuró. Pero sus ojos ya sabían la verdad. Me pidió tiempo. Días después, su madre adoptiva me llamó, furiosa. «¿Por qué quiere destruir una familia?» Me colgó antes de que pudiera explicarle que yo no quería destruir nada, solo recuperar lo que me había sido arrebatado. Las respuestas que vinieron después cambiarían todo lo que yo creía saber sobre aquel día en la romería. Los días siguientes a nuestro encuentro fueron como caminar sobre cristales. No comía, no dormía, apenas respiraba. Me sentaba junto a la ventana con la foto entre las manos, recordando la mirada de Carlos, de Manuel, cuando vio aquella imagen en blanco y negro de sí mismo de niño. Sabía que algo dentro de él se había encendido, pero el miedo era más fuerte, el miedo a perderlo todo. Yo, en cambio, ya no tenía nada que perder. Lo había perdido todo el día en que me arrebataron a mi hijo, entre una multitud que cantaba alabanzas. Una semana después recibí una carta. Era su letra, firme, elegante. Decía que necesitaba entender lo que sentía, que había dudas en su cabeza desde hacía años. A veces sueño con mujeres que no conozco, con calles de piedra y tortillas calientes. Siento olores que no puedo nombrar, pero que me hacen llorar. Esas palabras eran mías, eran de mi casa, de mi cocina. Me pidió encontrarnos de nuevo, pero esta vez lejos del bullicio, en privado. El corazón se me saltó del pecho. Me vestí como en los domingos de misa, con mi blusa bordada y mi rebozo más viejo, el que aún tenía su olor. Nos vimos en una plaza tranquila de Querétaro. Él llegó solo, sin escoltas, sin traje. Vestía como un hombre cualquiera, pero llevaba una carga pesada en los hombros. Hablamos por horas. Me preguntó por su infancia, por su papá, por los juegos que tenía con sus hermanos. A cada respuesta, sus ojos se humedecían más. Cuando le hablé del lunar detrás de su oreja, se llevó la mano a ese lugar con un gesto instintivo. Cuando le conté cómo le gustaba el arroz con leche con canela, sonrió. Amo ese postre, y nunca supe por qué. Su voz ya no era de político, era de hijo. Esa noche me acompañó hasta la pensión donde me hospedaba. Nos quedamos en la puerta sin hablar por unos minutos. Luego, con una voz temblorosa, me preguntó: ¿y si soy yo? ¿Y si de verdad soy ese niño perdido? Le respondí con lo único que una madre puede decir: tú siempre has sido mío, aunque no lo supieras. Nos abrazamos por primera vez.
Y en ese abrazo sentí cómo el tiempo retrocedía, cómo las arrugas de mi cara desaparecían por un instante, cómo la vida me devolvía lo que la fe me había prometido. Pero no todo sería fácil. Al día siguiente su familia adoptiva me mandó llamar. La señora Mendonza me recibió en su casa con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me ofreció té, pero no lo bebí. Comenzó hablando de lo mucho que amaba a Carlos, de cómo lo había criado con esmero, de los sacrificios hechos por él. Luego, sin cambiar el tono dulce, dijo: «Josefa, no quiero que revuelvas el pasado. Él ya tiene una vida. No lo confundas». Sentí como si me escupiera en la cara. Respondí con dignidad: «No vine a quitarle nada, solo a devolverle su verdad». La conversación escaló. Me confesó sin vergüenza que sabían desde el principio que el niño no venía de una adopción legal. «Nos lo ofreció un conocido. Nos dijeron que era huérfano, que nadie lo buscaba». Me mostró un documento falso, con un nombre inventado y una fecha de nacimiento modificada. Me temblaron las piernas. Aquello era tráfico de niños, disfrazado de caridad. Pero en los años 60, esas cosas eran comunes, invisibles, y nadie levantaba la voz. Me levanté de esa silla con el alma ardiendo. Él no era huérfano, tenía una madre, yo. Volví a Guanajuato con el corazón lleno de ecos. Carlos prometió seguir en contacto, hacer las pruebas necesarias, investigar. Durante meses intercambiamos cartas y llamadas. Se hizo un análisis de ADN en secreto. El día que llegaron los resultados, me llamó llorando. «Soy tu hijo, mamá». Esa frase rompió décadas de oscuridad. Lloramos juntos, separados por el hilo de un teléfono. No sabía si gritar, cantar o caer de rodillas. Mis otros hijos, ya hombres, me abrazaron en silencio. Por primera vez, sentí que la familia volvía a estar completa, aunque el tiempo nos la había jugado duro. Poco a poco, Carlos, ya no podía llamarlo de otro modo, empezó a visitarme. Traía a sus hijos, mis nietos, que me miraban con curiosidad y respeto. Les cocinaba, les contaba historias, les enseñaba palabras en náhuatl que mi abuela me enseñó. La casa volvió a tener risas, pasos, vida. Pero cada visita venía cargada de tensión. Su madre adoptiva lo presionaba. Sus colegas políticos no entendían el escándalo. Empezaron a salir rumores. Periodistas rondaban mi puerta. Algunos decían que yo inventaba todo por dinero. Otros, que era una loca con delirios de maternidad. Pero la verdad es como el agua. Siempre encuentra por dónde salir. Carlos decidió dar una entrevista. En ella, habló de su búsqueda de identidad, de su descubrimiento. No me nombró directamente, pero fue suficiente para que la historia saliera a la luz. Muchos lo criticaron, otros lo apoyaron. Yo, mientras tanto, solo rezaba, porque sabía que cuando la verdad se muestra, también vienen las consecuencias. Y las consecuencias de aquella revelación aún estaban por llegar. Lo que no sabía era que el misterio del día de su desaparición no había terminado. Nunca pensé que después de encontrar a mi hijo, el verdadero terror apenas estaría comenzando. Creí que lo peor había pasado. Los años de búsqueda, las noches solitarias, las preguntas sin respuesta. Pero algo en los ojos de Carlos me decía que aún había más, algo que él no recordaba, pero que lo atormentaba en lo profundo. Pesadillas, fragmentos de imágenes que regresaban en su sueño, un rosario manchado de sangre, una risa de mujer y una campana que sonaba sin parar. Me lo contó entre susurros, temeroso de parecer loco. Yo no lo juzgué. A veces la memoria tarda en sangrar. Una madrugada me llamó agitado. «Mamá, soñé con un hombre. Tenía una cicatriz en la cara. Me dijo que me callara,
que nunca hablara del día de la romería. Le pregunté si lo conocía. Dijo que no, pero su voz temblaba como si mintiera. A los pocos días encontramos una foto antigua entre mis cosas. Era de una procesión de 1965, justo la del día en que él desapareció. Entre la multitud, un rostro destacado. El mismo hombre de la cicatriz, observando directo a la cámara. Alguien más lo había visto. Alguien más sabía lo que pasó. Fui a ver a la señora Eusebia, una curandera que vivía en los cerros desde 1900, que tengo memoria. Ella tenía una memoria prodigiosa para rostros. Le mostré la foto sin decir nada. Su cara se puso pálida. Ese hombre no es de fiar. Lo vi hace muchos años por aquí, preguntando por niños enfermos. Decía que los quería llevar a un hospital de monjas, pero luego desaparecían. Sentí el corazón en la boca. ¿Y si Manuel había sido parte de algo mucho más siniestro? ¿Y si no fue un accidente, ni un simple extravío? ¿Y si fue raptado deliberadamente? Carlos comenzó a investigar por su cuenta. Usó sus contactos, revisó archivos, entrevistó a ancianos en diferentes pueblos. Descubrió que en los años 60 y 70 hubo decenas de desapariciones de niños durante romerías y peregrinaciones. Todas con el mismo patrón. Niños de familias humildes, enfermos o con aspecto frágil, desaparecidos en aglomeraciones religiosas. Nadie había conectado los casos, nadie había querido ver. Era otra época, le decían. Pero eso no bastaba, porque algo o alguien estaba detrás de todo eso, y seguía vivo. Una noche Carlos recibió un sobre sin remitente. Dentro solo una hoja amarillenta, escrita a máquina. Tú no eres quien crees. Ellos no te dejaron morir, pero te convirtieron en otro. Al dorso, una dirección en Zacatecas. Decidimos ir juntos, a escondidas. El lugar era una vieja hacienda abandonada, con ventanas tapiadas y olor a humedad y aceite viejo. En los muros había restos de cruces, dibujos infantiles y frases en latín. Todo parecía salido de una pesadilla. Pero lo peor fue lo que encontramos en el sótano. Bajamos con una linterna temblorosa. Las paredes estaban cubiertas de nombres de niños, algunos tachados, otros subrayados. Entre ellos, uno que nos heló la sangre. Manuel R. de la Cruz, 1965. Proyecto Luz. Nadie nos había hablado jamás de eso. Buscamos entre los papeles dispersos. Había fichas médicas, fotografías en blanco y negro, informes clínicos. Niños con sensibilidad especial, sujetos prometedores. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué nuestro Manuel? ¿Qué querían de ellos? Todo apuntaba a una red secreta. Médicos, religiosos, autoridades. Salimos de ahí perseguidos por una sensación de que algo o alguien nos seguía. Esa noche Carlos recibió una llamada sin voz, solo una respiración. Al día siguiente su auto apareció con los frenos cortados. No hubo accidente, por suerte, pero era una advertencia. «Dejen de hurgar en el pasado», decía un mensaje grabado en su parabrisas con una navaja. Yo sabía que teníamos que parar. Pero no podía. Si dejábamos las cosas así, nunca sabríamos la verdad completa. Y yo no quería morir con más preguntas que respuestas. Empezamos a atar cabos. Una mujer que había trabajado en un orfanato en Jalisco nos dijo que durante años llegaban niños rescatados por una orden religiosa llamada Hermanos del Nuevo Sol. Nadie los visitaba, no tenían papeles, y luego desaparecían. Algunos eran entregados a familias de conveniencia, otros simplemente se esfumaban. Aquello ya no era solo nuestra historia, era una red de silencios, de poder, de mentiras enterradas bajo rezos y sotanas. Y ahora
Habíamos tocado la puerta de algo demasiado oscuro para mirar de frente, pero yo no me detendría. Porque si hay algo que una madre aprende después de perder a un hijo, es que la oscuridad no da miedo cuando lo que buscas es luz. Y ahora que Manuel había vuelto a mí, necesitaba protegerlo, aun si eso significaba enfrentar fantasmas, hombres de cicatrices o las mismísimas sombras del poder. Porque el día en que lo perdí no fue un accidente. Fue el inicio de algo que aún hoy sigue sin tener explicación. Pasaron semanas desde nuestra visita a la hacienda abandonada en Zacatecas, pero el eco de esos muros parecía seguirnos a cada paso. Carlos apenas dormía. Revisaba documentos, hacía llamadas cifradas, viajaba en secreto a archivos estatales. Yo, desde mi casa en Guanajuato, encendía velas por su seguridad cada noche. La atmósfera se había vuelto pesada, como si el aire llevara secretos. Y entonces, un día, llegó una carta. No tenía sello ni dirección, solo una frase escrita a mano en el sobre. Busquen el archivo 317, Ciudad de México, sección B, fondo reservado. Carlos hizo varias llamadas hasta que logró acceso a una sala de documentos clasificados en el Archivo General de la Nación. Me llevó con él. Yo, que nunca había salido del estado sin causa mayor, ahora caminaba por pasillos fríos custodiados por cámaras y guardias. Cuando el bibliotecario nos entregó el legajo 317, sentimos que sosteníamos algo prohibido. Era un expediente grueso, amarillento, con la palabra «confidencial» en tinta roja. Lo abrimos con las manos sudorosas. Lo que había dentro nos dejó sin aliento. Fotos de niños, registros de ingresos, nombres falsos, médicos firmando diagnósticos de epilepsia, esquizofrenia, hipersensibilidad espiritual, y entre los documentos, una lista de transferencias a instituciones desconocidas. Muchos eran marcados con las siglas PL, Proyecto Luz. Carlos encontró el suyo. Manuel R. de la Cruz, ingresado 1965, remitido por Fray Elías T., estado de trance espontáneo observado, sujeto transferido sin consentimiento materno. Grité sin darme cuenta. Mi hijo había sido entregado como experimento, como si no fuera humano. Justo entonces, el bibliotecario nos interrumpió. Su voz era baja, nerviosa. Nos pidió seguirlo discretamente. Nos llevó hasta una sala donde un hombre mayor esperaba, sentado en la penumbra, con un bastón de madera tallada. «Me llamo Rafael Ventura», dijo. «Fui archivista aquí durante 30 años. Y sé exactamente lo que están buscando, porque yo también lo busqué». Carlos y yo nos miramos sin entender. Entonces, Rafael sacó una foto antigua de su cartera. En ella, un niño que era el vivo retrato de Manuel. Este era mi hermano. Desapareció en una romería en 1959. Rafael nos contó que durante décadas había recopilado información sobre los niños desaparecidos. Descubrió que una rama oculta dentro de ciertas órdenes religiosas experimentaba con menores que presentaban rasgos especiales, alucinaciones, percepciones extrasensoriales, capacidades artísticas o intelectuales fuera de lo común. Eran considerados puertas de luz. Querían estudiar sus cerebros, sus comportamientos, su supuesta conexión con lo divino. Usaban instituciones de caridad como fachada. Cuando sus experimentos fallaban, los niños desaparecían del mapa. Lo más aterrador fue lo último que dijo. La mayoría de los involucrados ya murieron, pero uno aún vive. Es el único que puede decirles qué pasó con exactitud. Lo llaman el custodio. Nadie conoce su nombre real, pero vive en el convento abandonado de Atotonilco el Viejo. Está enfermo, casi ciego, pero tiene los registros originales. Solo él puede cerrar este ciclo. Carlos quiso ir de inmediato. Yo temblaba por dentro, pero
Asentí. Sentía que nos acercábamos al final, o al principio de algo peor. Viajamos al día siguiente. La carretera era solitaria, como si el mundo entero nos negara el paso. Al llegar, el convento se alzaba como una ruina espectral entre la neblina. No había señales de vida, salvo un cuervo que nos siguió hasta la puerta principal. Golpeamos. Nadie respondió, pero la puerta se abrió lentamente por sí sola, con un chirrido que me atravesó el alma. Entramos. El aire olía a moho y a incienso viejo. Velas consumidas, bancos volteados, crucifijos rotos. Y al fondo, un hombre encorvado, con túnica, blanca, sentado en una silla de ruedas. El custodio no habló al principio, solo nos miró. Sus ojos, aunque nublados, parecían ver dentro de nosotros. Carlos le tendió una de las fotos. «Este soy yo. Me llamaban Manuel. ¿Me recuerda?» El viejo hizo una mueca. «Tú eras el más fuerte, el que escuchaba la música antes que nadie, el único que se resistió a la noche». Sus palabras eran como acertijos. Le pedimos los registros, las verdades. Entonces señaló un rincón oscuro del salón. Allí, bajo una losa suelta, encontramos una caja metálica cerrada con candado. Dentro había más de lo que imaginábamos. Cintas de audio, cartas, exámenes clínicos, informes con membretes de instituciones religiosas y gubernamentales. Y, al fondo, un diario. El diario del Fray Elías, el hombre que firmó la entrada de Manuel al Proyecto Luz. Al abrirlo, la primera frase nos dejó paralizados. «El niño número 12 ha visto lo que no debía. Temo que si habla, revelará lo que ni los ángeles se atreven a escribir». Carlos cerró el diario con manos temblorosas. «Mamá, esto va mucho más allá de lo que pensábamos. Esto es algo que no quieren que nadie sepa. Nunca». Y fue entonces cuando escuchamos los pasos. No estábamos solos. Los pasos que oímos en el convento resonaban sobre las losas como tambores de guerra. Carlos apagó la linterna instintivamente. El custodio no se inmutó. «No hablen, no respiren fuerte. Si saben que están aquí, ya no habrá vuelta atrás». Nos escondimos tras una vieja estantería llena de libros húmedos y santos decapitados. Desde ahí, observamos cómo una figura encapuchada cruzaba el altar central. No parecía buscar a nadie. Parecía custodiar, como si supiera que lo prohibido estaba a punto de ser abierto. El custodio murmuró algo que nunca olvidaré. «No, buscan el diario, buscan al que lo leyó». Me heló la sangre. Apretaba la mano de Carlos tan fuerte que mis dedos dolían. La figura se detuvo frente al altar. Sacó una llave de su túnica y abrió una trampilla oculta en el piso. La misma que nosotros acabábamos de remover minutos antes. Miró dentro, se quedó quieto y luego se marchó. El silencio volvió a caer, pero ahora pesaba como una lápida. El custodio apenas respiraba. «Ya no tienen tiempo. Deben irse, y deben llevarse todo. Si se quedan aquí, desaparecerán como los otros». Salimos del convento antes del amanecer, con la caja metálica escondida bajo una manta en el maletero. Volvimos a Guanajuato, donde nadie nos esperaba. No dijimos una palabra durante todo el viaje. Yo tenía el diario entre mis piernas, envuelto en una bolsa plástica. No me atrevía a abrirlo. Carlos, en cambio, no dejaba de mirar por el retrovisor, como si temiera que alguien nos siguiera. Y quizás sí nos seguían. Al llegar a casa, encontramos la puerta entreabierta. No había señales de robo, solo una vela encendida sobre la mesa, con una nota: silencio o cruz. Esa noche Carlos decidió leer el diario completo. Me pidió que me sentara con él, que escuchara todo. Lo hicimos a la luz de una lámpara antigua, como si eso nos protegiera del horror que venía. Fray Elías escribía con detalle enfermizo. Había listas de niños,
descripciones de pruebas, rituales que mezclaban ciencia y religión. Decía que los niños del Proyecto Luz eran canales entre el mundo visible y el invisible, que podían percibir voces, imágenes, verdades que a los adultos les estaban vedadas. La fe es la llave, pero la pureza es la puerta. Repetía como un mantra. Y entre esas páginas apareció la verdad más oscura. Manuel, mi Manuel, había sido separado del grupo por tener manifestaciones no registradas. Decía que el niño hablaba con alguien que nadie más podía ver y que esa entidad le enseñaba cosas que ningún niño debía saber. A los pocos días, según el diario, Fray Elías ordenó su traslado a otra sede. Pero entonces, el registro se interrumpe abruptamente. El niño desapareció antes de la transferencia. Solo quedó su crucifijo roto y una marca en el suelo, como si hubiera sido tragado por la tierra. El resto del cuaderno estaba arrancado. Carlos se quedó en silencio, mucho rato. Luego dijo: «No desaparecí, me escondí, me escapé, pero no recuerdo cómo, ni quién me ayudó». Y entonces, como si algo dentro de él se desbloqueara, su mirada se perdió en el vacío. Una mujer, de túnica azul, me tomó de la mano y me dijo que no tuviera miedo, que mi madre me encontraría cuando fuera el momento. Yo lloré, en silencio. Tal vez un ángel. Tal vez una visión. Pero lo cierto es que sobrevivió. Contra todo. Contra todos. Al día siguiente decidimos entregar una copia del diario a un periodista de confianza de Carlos, un hombre ya mayor, retirado, que había denunciado cosas graves en el pasado. Lo citamos en un café discreto. Le contamos lo esencial. Escuchó sin interrumpir. Luego dijo: «No tienen idea de lo que están tocando. Este país ha enterrado verdades más oscuras que la noche. Pero si esto sale a la luz, alguien va a caer. O alguien va a morir. Nos pidió 3 días, no más». Pero esa misma noche, el periodista fue atropellado al salir de su casa. Murió en el acto. La policía lo llamó un accidente. Nosotros sabíamos que no lo era. Nos observaban. Nos vigilaban. Y aún así, decidimos no retroceder, porque el silencio ya había hecho suficiente daño, porque nuestros niños merecían justicia, aunque fuera con nuestras últimas palabras. Guardamos el diario original en una caja fuerte, y Carlos grabó un video revelando todo. No lo publicó. Aún no. «Esperaremos la señal», dijo. «El momento en que el país escuche y no cierre los ojos. Y mientras tanto, cada noche, al cerrar los ojos, sigo viendo a la mujer de túnica azul. Quizás ella nunca se fue. Quizás siempre estuvo cuidando». El día después de la muerte del periodista fue el más silencioso de todos. Carlos no decía una sola palabra. Yo lo observaba desde la cocina, preparando café como lo hacía cuando era niño. Pero ahora no era un niño. Y la herida que llevaba dentro no era reciente. Era una cicatriz que estaba abriéndose con fuerza, dejando salir no solo dolor, sino también verdad. Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. «No puedes detenerte ahora, hijo. Nos quitaron muchas cosas, pero no podrán quitarte tu voz». Esa noche Carlos me mostró el video que había grabado. Era su testimonio. Frente a la cámara, habló como nunca antes. Habló de su desaparición, de los documentos, del Proyecto Luz, de los niños robados. Mostró pruebas, nombres, fechas. Mencionó que no buscaba venganza, sino memoria, porque si los olvidamos, los perdemos de nuevo. Al final me pidió que dijera algo. Solo pude mirar a la cámara y decir: «Yo soy Josefa Ramírez de la Cruz, y busqué a mi hijo durante 25 años. Y aunque lo encontré, hay muchas madres que aún esperan. Este país les debe una verdad,
Publicamos el video en una madrugada oscura, sin avisar a nadie. Lo subimos a todas las plataformas que pudimos. En menos de una hora, las redes estallaron. Cientos de miles de visualizaciones, comentarios, llamadas, mensajes. Algunas madres nos escribieron: «Mi hijo también desapareció en una romería. Reconozco a uno de los niños del archivo». Otras personas decían que era mentira, que buscábamos fama, pero las historias empezaron a encajar. Y entonces llegó una llamada desde Chihuahua. Una mujer casi de mi edad dijo que tenía documentos guardados desde hacía décadas. Había sido enfermera en un orfanato dirigido por la misma orden mencionada en los informes. Aún guardaba libretas, registros médicos y una lista de niños desaparecidos. Nos pidió que fuéramos rápido, que ya no tenía mucho tiempo. Carlos y yo viajamos sin decirle a nadie. Era un riesgo, pero también una promesa. Esa mujer podía tener la pieza final del rompecabezas, el nombre del responsable. El último eslabón. Al llegar, nos recibió en una pequeña casa de adobe, rodeada de cactus. Se llamaba Benita. Su rostro estaba arrugado como tierra seca, pero sus ojos aún brillaban. Nos entregó una caja de madera sellada con cera. Esto lo escondí en 1972. Si me hubieran encontrado, habría terminado como ellos. Dentro había libretas cuidadosamente envueltas en tela. Una de ellas tenía en la portada una sola palabra: sacrificio. La abrimos. Y el horror regresó. Era el diario de uno de los sacerdotes implicados. Confesaba haber sido parte de un círculo que creía que ciertos niños podían canalizar la voluntad divina y que, a través de ellos, se podía purificar la humanidad. Hacían rituales, medicaban a los niños, los inducían al límite de la conciencia. Algunos sobrevivían, otros no. Escribió nombres, fechas, lugares y al final una frase que nos heló. El único niño que vio al visitante fue Manuel. Su madre lo marcó. La promesa fue cumplida. El ciclo debe cerrarse con sangre. Carlos cayó al suelo al leer eso. Empezó a temblar. Se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué promesa? ¿Qué ciclo? Le dije que no sabía, pero entonces recordé el día que hice la promesa al Señor del Santo Entierro. Dije: si lo salvas, será tuyo para siempre. No entendí en ese momento, pero ahora me atormentaba. ¿Había sellado el destino de mi hijo con mis propias palabras? ¿Mi fe lo había condenado? No tuvimos tiempo de responder. Esa misma noche, mientras intentábamos salir de Chihuahua, nuestro carro fue interceptado por una camioneta negra. Hombres sin rostro, con guantes y armas, nos rodearon. «Entréguenlo», dijeron. «El niño marcado debe regresar». Carlos me miró. Yo lo miré. Y entonces, sin pensarlo 2 veces, me puse frente a él. «Tendrán que matarme primero». Uno de los hombres se acercó, levantó el arma, pero antes de disparar, una sirena rompió la noche. Patrullas, policías, sirenas. Alguien nos había seguido, o alguien nos había salvado. Los hombres huyeron entre disparos, nos protegieron. Uno de los agentes me susurró: «Ustedes ya no están solos. Hay muchos como ustedes. Ahora tienen voz». Volvimos a casa heridos, pero vivos. Carlos seguía con miedo, pero también con una determinación nueva. «No quiero huir más, mamá. Si este país va a sanar, alguien tiene que romper el círculo. Y esa persona soy yo». Lo abracé. Y por primera vez en toda mi vida, sentí que el fin estaba cerca. No como tragedia, sino como renacimiento. Pero aún faltaba una última pieza. Y el diario de Fray Elías aún tenía una página pegada al final. Una que nunca habíamos abierto. La caja permaneció en nuestra habitación, cerrada, como una tumba esperando ser abierta.
Carlos y tú habíais pasado días sin el valor suficiente para mirar lo que aún nos quedaba por ver. El diario de Fray Elías tenía una página pegada, con cera seca, casi invisible. No era un pegamento común. Era como si esta historia no quisiera ser leída, o como si alguien más, no quisiera que llegáramos allí. Pero el momento había llegado. Con manos firmes y un cuchillo fino, déjalo ir. Lo escrito no fue mucho, pero fue suficiente para detener mi corazón. El bebé número 12 no tiene por qué morir. Es el portal. Su sangre es la llave. Su madre, el sello. Si ambos sobreviven, el ciclo se romperá. Si se separan, la oscuridad regresa. Carlos permaneció, inmóvil. Murmuró: ¿portal? ¿Sello? Nos miramos el uno al otro. La habitación parecía volverse acogedora. Fue como si el diario nos hablara en el tiempo presente. Todo lo que habíamos vivido. Nuestra desaparición, nuestras visiones, mi promesa, nuestro regreso. No fue casual. Éramos parte de algo mucho más grande. Un ciclo antiguo, tal vez espiritual, tal vez algo que ninguna ciencia podía explicar. Pasamos esa noche en silencio. Ningún sonido excepto el viento golpeando las ventanas y el latido de nuestros propios corazones. A primera hora de la mañana Carlos se despertó gritando. Sus ojos estaban abiertos, pero parecían ver otro mundo. «Ella está aquí», dijo. Ella me dijo qué hacer. Intenté despertarlo, sacudirlo, pero no estaba en trance. Estaba en otro lugar. Cuando volvió en sí, simplemente dijo: «Tenemos que volver a San Juan de los Lagos. Lo que empezó allí, termina allí». Al día siguiente nos fuimos. Fue como cruzar la línea entre lo real y lo invisible. El camino nos recibió en silencio, sin coche, sin música, sin ruido, solo el susurro del recuerdo. Cuando llegamos, la ciudad estaba en plena preparación para la próxima peregrinación. Colores, flores, oraciones y la misma multitud, el mismo caos, el mismo lugar donde hace 60 años perdí a mi hijo. Fuimos directamente a la iglesia. Carlos caminaba como si supiera exactamente a dónde ir. Se detuvo ante la imagen del Señor del Santo Entierro. Sacó de su bolsillo el crucifijo roto que el custodio había guardado todos estos años. «Este es el símbolo de la ruptura», dijo, «pero ahora será el símbolo del fin». Y luego se arrodilló. Me quedé detrás de él, orando. Como hace 60 años. Solo ahora supe lo que estaba haciendo. ¿Y para quién? Fue entonces cuando todo quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. La multitud desapareció. El espacio que nos rodeaba se disolvió. Estábamos solo nosotros dos frente a la imagen. Se oyó una voz, pero no supe si era de afuera o de adentro. La promesa se ha cumplido. El ciclo se puede cerrar. Carlos extendió el crucifijo. Toqué tu mano. Y en ese instante, algo invisible se rompió. Un viento cálido soplaba a través de la nave de la iglesia. Las velas parpadearon. Las cadenas del dolor, el miedo, el silencio y la culpa se deshicieron. Cuando abrimos los ojos, la iglesia estaba llena nuevamente. La gente caminaba, rezaba y tomaba fotografías. Pero algo era diferente. Carlos me miró con los ojos más serenos que jamás había visto. «Está hecho, mami». Sonrisa. Sentí que me habían quitado un peso de encima. No solo habíamos encontrado la verdad, la habíamos liberado. Pero antes de irnos, se acercó una mujer. Él vestía de azul, túnica sencilla, cabello negro atado con un pañuelo. Ella me entregó una vela azul y susurró: «Gracias por no rendirte».
Cuando miré hacia un lado, ella ya no estaba allí. Carlos me agarró del brazo. Era ella, mamá, la mujer de mis sueños. Y en ese momento entendí. Esto no era solo una historia de desaparición, de dolor o de injusticia. Era una historia sagrada, de promesa, de fe que pasa por lo imposible. Han pasado 5 años desde aquel día en San Juan de los Lagos. A veces, al despertar, aún me cuesta creer que todo aquello fue real. Que después de tantos años de silencio, de soledad y de búsqueda, la vida me devolvió a mi hijo. No como el niño que perdí, sino como el hombre que el tiempo moldeó. A veces siento que Dios me puso a prueba, y no sé si la pasé con fe, con terquedad o simplemente con amor. Carlos ya no es el mismo, tampoco yo. Desde que todo salió a la luz, su vida cambió. Renunció a los cargos públicos. Dijo que ya no quería representar a nadie, sino escuchar a todos. Fundó una organización, Luz en la Romería, para ayudar a otras madres, para recuperar archivos, para darle voz a los que fueron callados durante décadas. Muchas madres nos han escrito. Algunas encontraron rastros de sus hijos, otras solo preguntas nuevas. Pero ahora no están solas. Nadie más tiene que buscar en la oscuridad. Yo me he quedado en mi casa de siempre, en Guanajuato. La misma casa donde lo vi gatear, correr, desaparecer. La misma donde colgué su foto durante 25 años. Ahora tengo nuevas fotos. De él adulto, de sus hijos, de mis bisnietos. A veces cocino arroz con leche y lo dejo en el altar, como si todavía fuera ese niño flaco con los ojos grandes que se sentaba a esperar su postre favorito. Hay días que me habla, aunque esté lejos, y hay noches que sueño con la mujer de la túnica azul. Siempre me sonríe, siempre en silencio. La caja con los documentos fue entregada a una comisión independiente. Algunas verdades fueron reveladas, otras escondidas nuevamente. Es así este país. Elige cuándo mirar y cuándo taparse los ojos. Pero sé que la semilla está sembrada, que ya nadie puede decir que no sabía, que muchas heridas no eran locura ni invención, sino pruebas vivas del dolor colectivo. El proyecto Luz dejó marcas profundas, pero también nos dejó una enseñanza. La fe mal usada puede herir más que el olvido. Cada tarde salgo al patio con una vela azul encendida. La dejo junto al rosal que planté en honor a Manuel cuando creí que había muerto. Ahora florece cada año, incluso cuando no llueve. Los vecinos vienen a pedirme bendiciones, consejos, a contarme sus penas. Yo solo los escucho. Aprendí que a veces no se trata de dar respuestas. Basta con sostener la mano de alguien en el silencio, como aquella mujer me sostuvo a mí, cuando yo era solo una madre perdida entre promesas. Carlos me visita cada domingo. Trae pan, me abraza, me ayuda a regar las plantas. A veces nos sentamos sin decir nada. Y otras veces hablamos durante horas. Me cuenta los nuevos casos que está investigando, las amenazas que recibe, las puertas que se le cierran. Y yo le digo lo mismo de siempre. La verdad incomoda, pero también libera. Él asiente, y en sus ojos veo el niño que fui a buscar. Nunca se fue del todo. Solo estaba esperando el momento de volver. Esta historia ya no es mía. Pertenece a cada madre que ha buscado, a cada niño que fue arrancado, a cada verdad enterrada bajo capas de poder y miedo. Me llamo Josefa Ramírez de la Cruz. Tengo 90 años. Y esta fue mi historia. Una historia de fe, de lucha, de pérdida, pero también de milagros. Porque el verdadero milagro no fue encontrar a mi hijo, sino no perderme a mí misma durante la espera. Y si alguna vez alguien lee estas palabras, que sepa que nunca es tarde para la verdad, ni para el amor, ni para volver a casa.